Hola, 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 ¿cómo están mis boxeadores matemáticos? El día de hoy traigo este curso de lo que son las fracciones. Si tú quieres saber qué son las fracciones, cómo podemos identificarlas, qué tipo de fracciones existen, cómo sumar, restar, multiplicar y dividir, este curso es para ti. Este video está patrocinado por el Colegio Giovanni Antonio Farina de Sayula, Jalisco, México. De México y de Sayula para el mundo. Así es de que comenzamos. Vamos a ver qué son las fracciones. Las fracciones pertenecen a los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales pertenecen a los números reales. Pero lo vamos a dejar solamente así para no meternos en tanta controversia, porque definir los números reales es un show. Así es de que nada más así. Las fracciones pertenecen a los números racionales. ¿Qué es un número racional? Los números racionales son aquellos que se pueden representar como una división o como una fracción. Una división o una fracción va relacionado. Entonces, por eso las fracciones pertenecen a los números racionales, porque se pueden expresar como división o como fracción. Ok, otra definición dice que los números racionales son las fracciones que pueden formarse a partir de números enteros y pertenecen a la recta real, o sea, a los números reales. En otras palabras, los números racionales son números reales, ¿verdad?, que pueden reescribirse, o sea, pueden anotarse o expresarse, ¿verdad?, como una fracción, porque se conoce tanto el numerador como el denominador, y el numerador y el denominador son números enteros. Por eso las fracciones pertenecen a los números racionales y los números racionales pertenecen a los números reales. Es importante que entendamos. Ok, ya definimos lo que son los números racionales, de donde se encuentran o las fracciones son parte de los números racionales. Entonces, vamos a definir lo que es una fracción. Las fracciones corresponde a la idea de dividir una totalidad en partes iguales. O sea, tenemos un todo y lo partimos en partes iguales, en 5, en 8, en 7, según la cantidad que yo quiera. Como por ejemplo, una pizza se divide en partes iguales y una porción es una fracción. Ok, otro concepto dice que las fracciones es la representación de las partes de un todo, es decir, se divide en partes iguales. O sea, una fracción es partir un entero en partes iguales o partir un todo en partes iguales. Bueno, la idea de los números racionales como relación entre dos enteros, vuelvo a repetir, fíjense bien, la idea de los números racionales como relación entre dos enteros fue utilizada por los pitagóricos en el siglo VI a.C. Mucho antes, años anteriores, los babilonios y los egipcios utilizaban fracciones muy sencillas como un medio, un tercio, un cuarto. Pero no podían utilizar todas las fracciones porque no tenían las reglas para poder utilizarlas. No sabían. Unos grandes matemáticos, los hindúes, fueron los que se encargaron de formalizar las reglas para ejecutar las operaciones entre números fraccionarios. O sea, que los hindúes fueron los quienes se encargaron de sistematizar las reglas que el día de hoy nosotros utilizamos. Por eso podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, cambiar de un número fraccionario a decimal a fracción. O sea, porque los hindúes fueron los que sistematizaron toda esa regla. Así es de que, maravilloso. Hoy recuerdo al gran matemático Ramanujan, que es uno de mis matemáticos que admiro bastante, el gran Ramanujan, que es un hindú, era hindú. Entonces, vamos a seguir. Ya quedó los conceptos prácticamente definidos, ya sabemos qué son las fracciones, que una fracción pertenece a los números racionales y los números racionales pertenecen a los números reales. Ok, avanzamos. Seguimos con este curso que se llama fracciones y ya sabemos que las fracciones son números racionales. Bueno, las fracciones
todas vamos a ver los tipos de fracciones que existen. Ahorita serían los tipos de fracciones que existen. Todas las fracciones tienen tres componentes. Tienen una línea donde divide al de arriba y al de abajo. Entonces, el de arriba, eso no se te debe de olvidar jamás, se llama numerador. El de abajo se llama denominador y lo separa una línea. Entonces, todo tipo de fracción, todas las fracciones tienen numerador, una línea y un denominador. Estos conceptos jamás se te deben de olvidar, te los debes de aprender. El de arriba se llama numerador, el de abajo se llama denominador. No se te debe de olvidar. Ok, existen algunos tipos de fracciones, una de ellas se llama fracción común, otros le nombran fracción propia. Se le pueden llamar como fracción común o como fracción propia. ¿Qué características tiene una fracción común o una fracción propia? Tenemos aquí el ejemplo. 2/3 es una fracción común o propia, 3/5 es una fracción común o propia, 1/2 es una fracción común o propia. ¿Qué características tiene? Que el numerador es más pequeño que el denominador, o sea, el 3 es más pequeño que el 5, el 1 es más pequeño que el 2. Al momento de ver yo que el numerador es más pequeño que el denominador, o sea, el 1 es más pequeño que el 2, puedo detectar que es una fracción común o es una fracción propia. Entonces, esa es la característica. 5/6, es una fracción propia o una fracción común. Ok, ya entendimos que es una fracción común o es una fracción propia. Fracciones impropias, solamente yo conozco este nombre, no conozco otro más. Si alguien sabe cómo se le dice a la fracción impropia de otro nombre, pues me lo puede decir. Ok, una fracción impropia, su ejemplo es 5/3, 3/2, 8/5. Puedo observar que el numerador es mayor que el denominador, o sea, 5 es mayor que 3. 3 es mayor que 2, 8 es mayor que 5. Al momento de decir que es una fracción impropia, en automático yo puedo detectar, el numerador es más grande que el denominador, entonces se llaman fracciones impropias. O sea, es mayor que un entero. Y una fracción común, una fracción propia, es menor que un entero. Para poder más o menos entender. Ok. Tenemos una fracción mixta, el tipo de fracción mixta. El tipo de fracción mixta significa que tiene un entero y tiene una fracción propia o una fracción común. Tiene su parte entera, que es 1, un entero, 3/5, 2 enteros, 1/2, 5 enteros, 4/7. O sea, una fracción mixta es aquella que tiene un entero, su parte entera y su parte fraccionaria. Y esta parte fracción jamás debe de ser impropia, debe ser una fracción común o una fracción común o propia. O sea, 3/5 es una fracción común o una fracción propia. Ok, atención con esto. Una fracción impropia se puede convertir en una fracción mixta y una fracción mixta se puede convertir en una fracción impropia. Una fracción común o una fracción propia no se puede convertir en una fracción mixta. Más adelante lo vamos a ver, lo vamos a retomar y voy a decir el por qué no se puede. Pero una fracción impropia se puede convertir en una fracción mixta y una fracción mixta se puede convertir en una fracción impropia. Ok, tenemos otro tipo de fracciones, fracción unitaria, donde el numerador y el denominador son la misma cantidad. Por ejemplo, 2 arriba, 2 abajo. Es la igual cantidad, o sea, el 2 es igual al 2. Y eso significa que 2 entre 2 es igual a 1. 5 entre 5 es igual a 1. 10 entre 10 es igual a 1. O sea, es la fracción unitaria. La fracción común o la fracción propia, el numerador es más pequeño que el denominador. La fracción impropia el numerador es más grande que el denominador. La fracción mixta es la que tiene un entero
y una parte fraccionaria, y esa parte fraccionaria debe ser una fracción común o una fracción propia. La fracción impropia se puede convertir en mixta y la mixta se puede convertir en impropia. Y luego tenemos la fracción unitaria, donde el numerador y el denominador son exactamente lo mismo. Son los conceptos, espero te haya quedado claro, y si no, ponlo en los comentarios, ponme tus dudas de pensamientos en los comentarios y te voy a contestar. Bueno, estos son los conceptos que debemos de entender para poder saber lo que son las fracciones. Existen otro tipo de fracciones que se llaman fracciones complejas, pero no lo vamos a ver. Si alguien tiene el interés de saber qué son las fracciones complejas, yo con gusto puedo hacer un video para ustedes para que te quites esa duda. Existen otro tipo de fracciones que son las complejas, pero no lo vamos a ver. Con esto es más que suficiente. Bueno, seguimos. Continuando con el curso de fracciones, tenemos la fracción común o propia, donde tenemos una fracción y gráficamente cómo podemos observar la fracción. Entonces, aquí tenemos, esta parte es mi entero, toda esta parte es mi entero y está fraccionada en 6 partes. El denominador me dice en cuántas partes iguales está dividido mi entero. ¿En cuántas partes? En 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el numerador me dice cuántas partes voy a tomar de ese entero. 1, 2. Pueden ser estas dos, pueden ser estas dos, pueden ser esta y esta. Cualquiera, solamente voy a tomar 2. Puedo tomar esta de aquí, ¿verdad? Este de aquí es 1, un sexto, y puedo tomar esta, otro sexto. O sea, ahí yo estoy tomando 2 partes, 1, 2, que es lo que me dice el numerador, y el denominador me dice en cuántas partes está dividido mi entero. Ok, tenemos este otro ejemplo, un tercio, mi entero ahora está dividido en 3 partes iguales, 1, 2, 3. ¿Y cuántas partes voy a tomar? Una, puedo tomar esta, o puedo tomar esta, la que yo quiera. En este caso voy a tomar esta de aquí. Esta representa un tercio. Esta y esta representan 2 sextos. Ok, ahora vamos a tener mi entero, ahora está dividido en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuántas partes voy a tomar? Voy a tomar 4. Puedo tomar estas 4, puedo tomar estas 4, puedo tomar esta y esta. O sea, el chiste es que nomás tome 4. Voy a tomar esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Solamente 4 partes iguales. Ok, ahora ya vimos que cuando tenemos un entero, cuántas partes las voy a tomar, porque es lo que me dice el numerador, y el denominador me dice en cuántas partes está dividido mi entero. Ok, ahora tenemos esta gráfica, este entero, este total, este todo, y está dividido en cuántas partes, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, ¿verdad? Mi fracción como denominador va a ir aquí como 4, porque está dividido en 1, 2, 3, 4. Ok, ¿cuántas partes están señaladas? 1, 2, 3, por lo tanto, aquí voy a tomar un 3. O sea, 3 cuartos representa esta parte de aquí. Ok, otro ejemplo. Aquí tenemos un entero, este es mi entero, ¿y en cuántas partes está dividido mi entero? En 1 y en 2. Pero ¿cuántas partes están señaladas que tome? Una, por lo tanto, esto vale 1 medio. Está dividido en 2 y agarro una sola sección. Este entero, ahora este ejemplo, está dividido en 1, 2, 3. Por lo tanto, aquí voy a poner un 3 como denominador. ¿Y cuántas partes están señaladas? 1, 2. Por lo tanto, aquí le voy a poner un 2. Ok, eso es gráficamente cómo poder detectar una fracción común o propia. Pero, por ejemplo, no precisamente debe ser una figura. Puede ser un número. Por ejemplo, mi entero puede ser 100, por ejemplo. Este sería mi entero. Y digo, ok, ¿en cuántas partes lo puedo dividir? En partes iguales. Lo puedo dividir en 4, lo puedo dividir en 5. Bueno, vamos a dividirlo entre 4. Por ejemplo, quiero saber cuánto vale un cuarto de este entero. Por lo tanto, este 100, ¿verdad? Lo voy a dividir entre 4. Y voy a agarrar los primeros 2. 10 entre 4 es a 2. 2 por 4 son 8. Para 10,
2, que queda 0. Por lo tanto, ¿qué número multiplicado por 4? En este caso es 5. 5 por 4 son 20, para 20 son 0. Por lo tanto, un cuarto representa el 25. De este total, un cuarto representa 25. Yo puedo decirme, bueno, ¿cuántos salen? 3 cuartos. 3 cuartos de este total, ¿cuánto es 3 cuartos? Este 25 lo voy a multiplicar por 3, o sea, por este 3. 25 por 3 serían 75, por lo tanto, 3 cuartos representan del total 75. O podemos hacer otro ejemplo, o sea, podemos decir, 30 es mi entero, 30 es mi entero, ¿y cuánto representa, este es mi entero, cuánto representa 2 tercios, por ejemplo? El 30 lo voy a dividir entre 3, ¿verdad? Lo voy a dividir entre 3, y eso me da 10, y el 10 lo voy a multiplicar por 2, y eso me da 20. Por lo tanto, 2 tercios representa 20 de ese total. O por ejemplo, puedo tener otro ejemplo donde 120 es mi total o es mi todo y lo puedo dividir entre 6, por ejemplo. Entonces, quiero saber cuánto representa un sexto. Un sexto. Por lo tanto, 120 lo voy a dividir entre 6 y eso me va a dar 20, ¿verdad? 20. Entonces, un sexto representa 20. Entonces, así más o menos, vuelvo a repetir, no precisamente debe ser dibujo, también puede ser números, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Seguimos. Ahora miramos las fracciones impropias. Una fracción impropia es cuando el numerador es más grande que el denominador y cambian la forma gráfica de lo que representa una fracción común, por ejemplo. Vamos a ver, miren, 5 medios, o sea, que con un solo entero no me alcanza a cubrir 5, porque si por ejemplo 5 medios, o sea, mi entero está dividido en 2, o sea, este de aquí está dividido en 2, pero yo quiero 5, 1, 2, no me alcanza, por lo tanto tengo que tener otro entero igual que el entero dividido entre 2, 1, 2, 3, 4, pero todavía no me alcanza, por lo tanto necesito otro entero para poder decir, ok, todo esto de aquí, un medio, más otro medio, más otro medio, más otro medio, 1, 2, 3, 4, 5. Esto representa 5 medios. Necesito un entero, 2 enteros, 3 enteros para poder cubrir 5 medios. Tenemos aquí otra fracción impropia y tenemos 7 cuartos. Mi entero está dividido en 4 partes, 1, 2, 3, 4. Pero si, ¿cuánto vamos a recuperar? 7. 1, 2, 3, 4, no alcanzo, por lo tanto necesito otro entero, ¿verdad? Dividido entre 4 para poder cubrir el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, todo esto de aquí, más esto de aquí, más esto de aquí, más esto de aquí, más 1, 6 y 7. Entonces yo necesito, fíjense bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso es lo que me dice 7 cuartos. Con las fracciones propias o comunes solamente necesitamos un entero, es menor que un entero. Pero en las fracciones impropias es más que un entero más otro entero, más otro entero para poder cubrir lo que nos dice el numerador. En este caso son 5, 1, 2, 3, 4, 5. En este 4 son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, otro ejemplo. Tenemos 10 tercios, que es una fracción impropia. Por lo tanto, este es mi entero, solamente esto de aquí. 1, 2, 3, no alcanzo, necesito otro entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, necesito 1, 2, 3, 4 enteros para poder graficar 10 tercios. Por lo tanto, más este, más este, más este, más este, más este, más este, más. 3, 6, 9, 10. Eso representa 10 tercios. Y entonces, las fracciones impropias también representan las fracciones mixtas.
¿Por qué representan también las fracciones impropias en fracciones mixtas? Por ejemplo, 5 medios, en este caso, yo al 5 lo voy a dividir entre 2, ¿verdad? Y lo divido entre 2. El numerador entre el denominador. 5 entre 2 es a 2, porque 2 por 2 son 4. Para 5 da 1. Por lo tanto, fíjense bien, 5 medios es igual, ¿verdad? Es lo mismo que si yo dijera 2 enteros. Mi cociente son los enteros y mi residuo va en el numerador y el denominador no cambia. Por eso están las fracciones impropias, se pueden convertir en mixtas. Y 2 enteros, 1 medio es lo mismo que 5 medios. 1 entero más otro entero más 1 medio representan 5 medios o 2 enteros, 1 medio. Otro ejemplo, este mismo ejemplo. A 7 lo voy a dividir entre 4. Eso me da un 1. 4 por 1 son 4, para llegar a 7 me faltan 3. Este es mi entero, por lo tanto, un entero. Y este es mi residuo, lo voy a poner como numerador y el denominador no cambia. Por lo tanto, un entero 3 cuartos representa este entero, 1, 2, 3, 3 cuartos. Y luego, ahora, tenemos este otro ejemplo, lo vamos a también realizar. 10 lo voy a dividir entre 3, por lo tanto, eso me da 3. 3 por 3 son 9, para llegar a 10 me da 1. Por lo tanto, serían 3 enteros, que es el cociente de mi división, y mi residuo lo voy a poner como numerador en mi fracción y no le voy a cambiar, en este caso no le voy a cambiar el denominador. Y este 3, un tercio, un entero, 2 enteros, 3 enteros, un tercio. Entonces, por eso las fracciones impropias y las fracciones mixtas están relacionadas. Eso es para poder entender gráficamente, poder entenderlo. Ahorita vamos a ver suma, multiplicación, división de fracciones. Seguimos, jóvenes. Seguimos con este curso en el cual ahora vamos a convertir una fracción a un decimal. Debemos de tener en cuenta estas dos partes, esta parte y esta parte, donde cuando podemos dividir en la casita, adentro de la casita se llama dividendo, afuera el que divide se llama divisor, lo que vamos al resultado se le llama cociente y a lo que nos queda se le llama residuo. Esto lo vamos a necesitar. También debemos recordar que esto es numerador y este es denominador. Bueno, pues vamos a iniciar. Este lo vamos a convertir, 3 cuartos lo vamos a convertir a decimal. Por lo tanto, yo voy a hacer mi casita, por eso necesitamos, ¿verdad?, saber, ¿verdad?, estas partes de lo que es la división. Y debemos de poner el 3, que es el numerador, que en este caso es el 3, lo vamos a poner dentro de la casita. Y el 4, que es el denominador, lo vamos a poner como divisor. Aquí le vamos a poner el 4. Esto es lo primero que debemos hacer. El numerador va como dividendo y el 4 va como divisor. Eso es lo que debemos de saber. Ok, ahora sí, aplicamos una división y sabemos que el 4 no alcanza a cubrir el 3, por lo tanto le ponemos un 0. Y si le ponemos un 0, también arriba le ponemos un 0 y le ponemos un punto. Y ahora sí, ¿qué número multiplicado por 4 me da 30? En este caso el 7 por 4 es igual a 28, ¿verdad? En este caso 7 por 4, 28. Aquí 7 por 4, 28. Para llegar a 30, 29 y 30, me quedan 2, ¿verdad? Y luego, como ya no tengo, otra vez le pongo un 0 aquí, le pongo un 0, ¿verdad? Y prácticamente digo, ¿qué número multiplicado por 4 me da cerca de 20 o 20? En este caso, 4 multiplicado por 5 me da 20. Por lo tanto, aquí tendríamos el 5. Y digo, 5 por 4 son 20, para 20, 0. Por lo tanto, ahora sí, 3 cuartos, se da 3 cuartos, es igual a 0.75.
¿verdad? Esto es el resultado, donde la fracción se convirtió en este decimal. Es exactamente lo mismo. Bueno, seguimos con otro ejemplo. Este otro ejemplo, ahora tenemos 4/5. Y sabemos que el numerador y el denominador, pues, y también conocer lo que son la división, perdón. Ok, dijimos que el 4, que es el numerador, va dentro de la casita, ¿verdad? Lo vamos a poner dentro de la casita. Aquí lo vamos a poner a 4. El 4 es el numerador y lo vamos a poner como dividendo. El 5 es el denominador y lo vamos a poner como divisor. Lo vamos a poner aquí afuera. Ok, ahora sí, ya que acomodamos la fracción como división, ahora sí podemos hacer la división. Y nos damos cuenta que el 4 no alcanza a cubrir al 5, por lo tanto le ponemos un 0, ¿verdad? Y si le ponemos un 0, acá también le ponemos un 0 y un punto, ¿verdad? Y ahora sí multiplicamos. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 40? Entonces yo sé que 8 por 5 es igual a 40. Por lo tanto, 8 por 5, 40. Para 40, 0. Mi residuo es 0. Por lo tanto, digo que 4/5 es igual a 0.8. Este es el decimal. 4/5 como fracción, 0.8 como decimal. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a seguir con este ejemplo. 7/2. Los ejemplos anteriores eran fracciones comunes o fracciones propias. Ahora vamos a ver convertir una fracción impropia en un decimal. Es exactamente lo mismo, es la misma. Vamos a utilizar esto también lo vamos a utilizar. Es exactamente lo mismo, o sea, que voy a hacer mi división aquí, ¿verdad? El 7 es mi numerador, lo pongo como dividendo, que va dentro de la casita. El 2 está como denominador, lo pongo como divisor, o sea, fuera de la casita. Y hago mi operación, hago exactamente lo mismo. Pero me doy cuenta que aquí este 7 sí alcanza a cubrir al 2. ¿Qué número multiplicado por 2? ¿Qué número multiplicado por 2 me da cerca de 7 o 7? En este caso es el 3. 2 por 3 son 6, por lo tanto aquí voy a ponerle un 3. 3 por 2 son 6, para llegar a 7, 6, 7, me queda un 1. Entonces ahora, este 1 no alcanza a cubrir al 2, por lo tanto le pongo un 0. Y si yo le pongo un 0, en automático arriba le voy a poner un punto. Y entonces ahora sí, ¿qué número multiplicado por 2 me da cerca de 10 o 10? En este caso el 5. 5 o 2 por 5 son 10. Por lo tanto aquí tendríamos 5. 5 por 2, 10. Para 10 son 0. Entonces concluyo que 7/2, que es una fracción impropia, es igual a 3.5. Si se veían en los ejemplos anteriores, aquí siempre teníamos un 0 porque es una fracción común o es una fracción propia. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo. Tenemos otra fracción impropia, 5/4, y lo vamos a convertir a decimal y hacemos exactamente la misma dinámica, ¿verdad? Hacemos nuestra fracción, nuestra división, donde el 5 va dentro de la casita, se convierte en dividendo, y el 4, que es el denominador, se convierte en divisor, que aquí tenemos el 4. Ok, ahora ya que tenemos eso, resolvemos la división. ¿Qué número multiplicado por 4 me da cerca de 5 o 5? En este 4 en 1. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8, o sea, se pasa el 2, si fuera un 2 aquí. Por lo tanto, aquí tendríamos un 1. 4 por 1 son 4, para llegar a 5 me queda un 1. Entonces, tenemos aquí que el 1 no alcanza a cubrir al 4. Entonces aquí le ponemos un 0 y aquí también le ponemos un punto. ¿Qué número multiplicado por 4 me da cerca de 10 o 10? En este caso me da el 2. 4 por 2 son 8. 4 por 3 son 12, o sea, con el 3 se pasaría. Por eso agarro el 2. Pues aquí tendríamos un 2, ¿verdad? Y 4 por 2 son 8. Para llegar a 10, 8, 9, 10. Me quedan 2, sobran 2, ¿verdad? Entonces ahora digo, ¿qué número multiplicado por 4 me da cerca de 20? Porque acuérdense que le vamos a poner un 0 ahí, ¿verdad?
Entonces sería el 5. 5 por 4, 20, o 4 por 5 son 20, por lo tanto aquí tendríamos un 5. 5 por 4 son 20, para 20 son 0. Por lo tanto, 5 cuartos es igual a un entero, punto 25. Este es mi fracción impropia, se convierte en un decimal. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos una fracción mixta. Tenemos su parte entera y su parte fraccionaria. Podemos hacerlo de dos maneras. De dos maneras, y te lo voy a enseñar de las dos maneras. Primeramente, esta fracción mixta la voy a convertir en una fracción impropia. Entonces, yo la puedo convertir en una fracción impropia. ¿Y cómo lo convierto en una fracción impropia? El entero va a multiplicar al denominador, en este caso es 4. 5 por 4 son 20. Y ese 20 le voy a sumar lo que está en el numerador. Y el numerador es 1. Por lo tanto, aquí tendríamos un 1. Y esto sería 21. Y 21, el denominador es 4, jamás se lo voy a cambiar. Jamás se lo voy a cambiar. Por lo tanto, tendríamos 21 cuartos. A ese 21 cuartos se da 21 cuartos. A esta fracción mixta se convirtió en una fracción impropia, 21 cuartos. Y hacemos exactamente lo mismo. O sea, hacemos la división, ¿verdad? Hacemos la división. Y el 21 va en la parte de adentro y el 4 va en la parte de afuera. Y ya, ¿qué número multiplicado por 4 me da cerca de 21? En este caso es el 5. 5 por 4 son 20. Para 21 me queda un 1. Le pongo un 0, le pongo un punto. ¿Y qué número multiplicado por 4 me da 10 o cerca de 10? El 2. Por lo tanto, aquí voy a ponerle un 2. 4 por 2 son 8. Para 10 quedaría 2. ¿Qué número? Le pongo otro 0. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 20? El 5. 5 por 4 son 20, para 20 son 0. Por lo tanto, 5 enteros, un cuarto es igual a 5 enteros, punto 25 como decimal. Ok, lo podemos hacer de otra manera. Podemos nosotros, aquí lo voy a hacer prácticamente. Fíjense bien, el 5 lo pongo el 5. No lo tomo en cuenta, no lo convierto a decimal, digo a fracción impropia, no lo convierto. Y lo único que voy a convertir es el 1 entre 4. Aquí le pongo un 0, le pongo un 0 y un punto. Y aquí, ¿qué número multiplicado por 4 me da 10? El 8, 4 por 2 son 8, para llegar a 10 es un 2, le pongo un 0. Y el 5 multiplicado por 4 me da 0. Entonces, este 0.25 se lo añado. 0.25. Y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. O sea, que yo puedo, es más fácil así, está más fácil así que convertirlo a fracción impropia y luego a sacar la fracción impropia. El entero lo paso exactamente igual y hago la fracción común o la fracción propia. Lo convierto en decimal y luego nomás se lo sumo al entero. Y con eso es más que suficiente. Espero que haya quedado claro. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos este ejemplo donde tenemos 3 enteros, un medio, una fracción mixta y lo vamos a convertir en un decimal. Lo vamos a hacer nuevamente el mismo procedimiento. El entero, que es el 3, ¿verdad? El 3 lo voy a multiplicar por el denominador de la fracción, que en este caso es el 2. Y lo multiplico, 3 por 2 son 6. Y voy a sumar, ¿verdad? Voy a sumarle a este resultado el numerador. El numerador es 1, por lo tanto aquí es 1. Por lo tanto se convierte en 7. Y este 7 va a quedar como numerador y el denominador no va a cambiar. Por lo tanto, tendríamos que hacer ahora 7, ¿verdad? Dividido entre 2. Y se fijan, ¿qué número multiplicado por 2 me da 7 o cerca de 7? El 3. 3 por 2 son 6, para 7 da 1. Le pongo un 0, le pongo un punto, 5 por 2 son 10, para 10 son 0. Por lo tanto, 7 medios o 3 enteros, un medio es igual a 3.5, ¿verdad? O sea, esto es exactamente lo mismo. O lo puedo hacer, decir, ok,
¿Para qué convierto la fracción mixta en una fracción impropia? ¿Para qué? Esta es una fracción impropia. ¿Para qué la convierto? No hay necesidad. El 3, el entero, y solamente un medio, ¿verdad? Un medio es lo que yo voy a convertir a decimal. Entonces aquí le pongo el 1, no alcanza a cumplir el 2, le pongo un 0, acá le pongo un 0 y un punto. ¿Qué número multiplicado por 2 me da cerca o me da 10? En este caso el 5. 5 por 2 son 10, para 10 son 0. Entonces 0.5 se lo sumo. 3 más 0.5 quedaría 3.5, que me dio exactamente lo mismo que acá. Yo recomiendo que hagas esta parte de aquí porque es más fácil, pero también es importante cómo convertir un número mixto a una fracción mixta a una fracción impropia. Eso también es importante que lo entiendas, que lo sepas, ¿verdad? Ahora vamos a ver convertir un decimal a fracción. Vamos a convertir este decimal, lo vamos a convertir a una fracción. Por lo tanto, fíjense bien, 0.25 lo vamos a pasar 0.25, fíjense bien, esta es la regla. Lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir. Es importante que lo hagan de esa manera. A 0.25 lo voy a multiplicar y también lo voy a dividir. Entonces, fíjense bien, otra cosa que debes de grabar. Este punto significa que hay un 1 y lo voy a poner en la parte de arriba, que es lo que voy a multiplicar, y en la parte de abajo. Entonces, multiplico, divido. Este punto me dice que voy a poner un 1 y voy a poner un 1 en la parte multiplicándolo y dividiéndolo. Y luego, ¿cuántos números hay? El 2 y el 5 son dos números que tengo después del punto. 1, 2. Después del punto tengo este número y este número. El 2 y el 5 son dos números. Por lo tanto, yo le voy a poner 1, 2 ceros, que son lo que representa este 2 y este 5. Por eso puse 1, 2 ceros. Y abajo también le voy a poner 2 ceros. Ok. Cuando yo multiplico 0.25, lo multiplico por 100, cuando yo lo multiplico por base 10, base 100, base 1000, solamente lo que hago es recorrer el punto las veces los ceros que tengo, 1, 2, por lo tanto tendríamos 25. Teníamos 0.25 y el punto se queda aquí, pero el 0 ya no lo ponemos, ¿verdad? Como el 0 ya no sirve ahí, ¿no? Ya no sirve el 0. Entonces quedaría el 25 como entero. Punto 25 ya se convierte en 25 enteros. Por lo tanto, aquí tendríamos 25. 25 aquí y abajo tendríamos un 100. Es importante que entiendan esto. Si yo lo multiplico por base 10, voy a recorrer un solo punto. El punto quedaría aquí. Pero como son dos ceros, lo recorrí dos veces el punto. Lo recorrí a la derecha, 2, 1, 2. Y aquí quedó. ¿Y cuál mi número quedó? 25 enteros. Ok. Bueno, en este caso, al 25, esta sería mi fracción, pero la tengo que factorizar o expresar a su mínima expresión. Yo puedo dividir al 25 entre 25 y también a dividir el 100 entre 25. 25 entre 25 es a 1. Acuérdense que es, si yo tengo arriba como numerador 2 y abajo como denominador 2, acuérdense que es una fracción unitaria, que es 1. 100 entre 25, eso me da el valor de 4. Por lo tanto, puedo concluir que 0.25 es igual a un cuarto. O sea, que mi decimal se convirtió en esta fracción y es exactamente lo mismo. Vamos a seguir con otro ejemplo. Este ejemplo tenemos 0.4. Este decimal lo voy a convertir a una fracción. Hacemos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El 0.4 lo voy a multiplicar, ¿verdad? Lo voy a multiplicar y también lo voy a dividir, ¿verdad? Entonces,
¿Por cuánto voy a multiplicar el 0.4? Este 1 significa que hay ese punto significa que hay un 1 aquí. Y ahí lo voy a poner multiplicando y lo voy a poner dividiendo. ¿Cuántos números hay después del punto? Hay nomás está el 4, por lo tanto nomás voy a poner un 0 arriba y un 0 en la parte de abajo. Es importante que entiendan eso. El punto me dice que es un 1 y voy a poner un 1 arriba y un 1 abajo. Este punto, aquí voy a ponerle el 1 y el 1 abajo. Ok, el 4, después del punto, ¿cuántos ceros existen? Perdón, ¿cuántos números hay? 1, o sea, que es el 4, por lo tanto nomás voy a poner un 0. Ok, cuando yo multiplico la base 0.4 a base 10, lo multiplico por 10, lo que hago es poner el punto, recorrer el punto a la derecha a una posición, porque este 0 me dice que voy a recorrer el punto en una sola posición, quedándome 0,4 y el punto aquí. Pero sabemos que este 0 se convierte en 4, porque el 0 a la izquierda no sirve, no interesa. Por lo tanto me queda 4, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar 4 en la parte de arriba y abajo no le estoy haciendo absolutamente nada. Ok, me doy cuenta que le puedo sacar mitad al 4 y mitad al 5. Le puedo sacar mitad o lo divido entre 2 y también lo divido entre 2. 4 entre 2 es a 2 y 10 entre 2 es a 5. Por lo tanto, ¿verdad? 0.4 es igual a 2/5. Este decimal se convierte en esta fracción y valen exactamente lo mismo. Seguimos. Este ejemplo, ¿verdad? Tenemos 4.5. Ahora, antes teníamos hicimos 0.25 y 0.4. Ahora tenemos 4 enteros, 0.5. Este decimal lo voy a convertir en esa fracción y es exactamente lo mismo. El 4.5 lo voy a multiplicar y lo voy a dividir, ¿verdad? Eso no va a cambiar. El punto me indica que hay un 1 en la parte de arriba y un 1 en la parte de abajo. Después del punto, ¿cuántos números existen? Hay 1, solamente está el 5, por lo tanto le voy a poner un 0 y le voy a poner un 0 en la parte de abajo. Sabemos que cuando se multiplica base 10, base 100, base 1000, base 10.000, solamente se recorre, para no hacer la operación, se recorre el punto a la derecha, los ceros que tenga. ¿Cuántos ceros tengo? 1, por lo tanto voy a recorrerlo a la derecha, o sea, 4.5, ¿verdad? Recorro el punto a la derecha y eso me queda 45 y el punto va aquí. Por lo tanto, me quedaría 45, ¿verdad? Sobre 10. Pero también me doy cuenta que este 45 y este 10 lo puedo dividir entre 5. Lo divido entre 5 arriba y entre 5 abajo. Yo no puedo dividir entre 5 arriba y entre 2 abajo. Yo no puedo hacer eso. Si yo tengo que dividir entre 5, tiene que ser al numerador y al denominador. No puede ser otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos 45 entre 5, eso es igual a 9. Y 10 entre 5, eso es igual a 2. Y esta es mi fracción. Se convirtió en una fracción impropia, ¿verdad? Es una fracción impropia. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo donde 3.75 lo vamos a convertir a fracción. Hacemos exactamente lo mismo. O sea, 3.75 lo voy a multiplicar y lo voy a dividir, ¿verdad? Entonces, este punto significa que hay un 1 en la parte de arriba y voy a poner un 1, lo voy a multiplicar por un 1 y lo voy a dividir entre un 1. ¿Cuántos números hay después del punto? Hay el 7 y el 5, o sea, hay 2 números. Por lo tanto, voy a poner 2 ceros, 1, 2. Aquí también abajo, si abajo puse 2, arriba puse 2, abajo voy a poner 2. Y sabemos que si yo multiplico base 10, base 100, base 1000, voy a recorrer el punto, los ceros que yo tenga. ¿Cuántos ceros tengo? Tengo 2, por lo tanto voy a recorrer un punto y 2 puntos. Por lo tanto me queda 375 y el punto me queda ahí. Por lo tanto, 375 dividido entre 100. Me doy cuenta
que el 375 puede ser dividido entre 25. Pues lo divido entre 25 y también abajo lo divido entre 25. Eso me queda 375 dividido entre 25, eso me da el valor de 15. De 15 y 100 entre 25, eso me da el valor de 4. Y este sería mi fracción. 3.75 es igual a 15.4. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a ver lo que son la multiplicación de fracciones. Recordemos que existen 4 operaciones básicas: la multiplicación y la división, suma y resta. En la multiplicación y en la división, los denominadores no importan. Los denominadores no importa que sean diferentes. Si yo voy a multiplicar, los denominadores no importa que sean diferentes, que sean heterogéneos. Si yo voy a dividir, los denominadores no importan. Donde importa es en la suma y en la resta. Debemos de ser operaciones homogéneas, o sea que tengan el mismo igual denominador. Pero en este caso en la multiplicación no importa. Bueno, vamos a multiplicar. En este caso, la multiplicación de fracciones se hace directo. O sea, voy a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. 2 por 5 son 10. Aquí tendríamos un 10, ¿verdad? Sobre 3 por 4 son 12. Tendríamos un 12. Esta sería mi fracción, pero la tengo que factorizar a su mínima expresión. Por lo tanto, lo voy a dividir, le voy a sacar mitad o lo divido entre 2. Sacarle la mitad es dividirlo entre 2. 10 entre 2 es a 5 y 2 entre 2 es a 6. Estas dos fracciones se llaman fracciones equivalentes. 10 doceavos y 5 sextos es exactamente lo mismo. Son fracciones equivalentes. Esta y esta son fracciones equivalentes. Tenemos ahora exactamente este otro ejemplo y hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos 6 por 8, serían 48, y 7 por 9 lo multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces sería 7 por 9, 63. Y prácticamente esta sería mi fracción, pero también me doy cuenta que puedo factorizarla a su mínima expresión y le puedo sacar tercera o lo divido entre 3, ¿verdad? La puedo dividir entre 3, tanto el numerador como el denominador. 48 entre 3, eso me da el valor de 16. Y 63 entre 3, eso me da el valor de 21. Entonces, esta fracción y estas son fracciones equivalentes. Equivalen exactamente lo mismo. Tienen el mismo valor. Tienen exactamente el mismo valor. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Aquí tenemos una fracción y otro multiplicado por otra fracción, lo hacemos directo. Fracción con fracción, lo hacemos directo. Aquí tenemos una fracción y un entero. ¿Qué se debe de hacer cuando tenemos un entero? Bueno, exactamente lo mismo, no va a cambiar. Lo único que vamos a hacer es aquí ponerle un 1 en la parte de abajo. Y no estoy alterando mi entero. No, le pongo un 1 y no estoy alterando mi entero. Y ya hago la multiplicación. 1 numerador con numerador, 1 por 5 serían 5 y 3 que multiplica 1 serían 3. Pero me doy cuenta, esta es mi fracción, este es mi resultado, este es mi producto, pero también me doy cuenta que 5 es una fracción común, es una fracción propia o común, y esta es una fracción impropia, porque el numerador es más pequeño aquí que el denominador, pero acá el numerador es más grande que el denominador, entonces es una fracción impropia. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente, voy a dividir el 5, lo voy a dividir entre 3, eso ya lo sabemos hacer, ¿verdad? 3 por 1 son 3, para 5 serían 2, ¿verdad? Y ahí ya no lo dejo. Entonces la voy a convertir en una fracción mixta. El cociente, o sea, el que está en la parte de arriba, este es el cociente, es mi entero, ¿verdad? Es mi entero. Y el 2 lo voy a poner como numerador
y el 3 pues va a quedar exactamente igual. Y esta fracción es exactamente lo mismo que esta, son equivalentes, son iguales, pues, son iguales, es lo mismo, expresado de otra manera. Tenemos este otro ejemplo donde pasa exactamente lo mismo, tenemos un entero que multiplica una fracción y lo que hago es ponerle un 1 en la parte de abajo y multiplico sus numeradores y multiplico sus denominadores. 8 por 9 serían 72. Y 4 por 1 son 4. Esta sería mi fracción. Pero también me doy cuenta, ¿verdad?, que 72 dividido entre 4 me da 1. 4 para llegar a 7. 4, 5, 6, 7 son 3. Serían 3. Bajo el 2. ¿Y qué número multiplicado por 4 me da 32? En este caso el 8. 8 por 4, 32, para 32, 0. Por lo tanto, este 18 es exactamente lo mismo que este. Entonces, así es como se resuelve la multiplicación de fracciones. Se multiplica directo, numerador con numerador, denominador con denominador. Seguimos. En este tipo de multiplicaciones tenemos más fracciones multiplicándose. Podemos tener más, 5, 7, 8, las que sean. Podemos hacerlo de dos maneras. Te voy a explicar la forma más rápida, que es multiplicar igual. La regla no cambia, ¿verdad? La regla no va a cambiar. Vamos a multiplicar 3, va a multiplicar a 5, y va a multiplicar a 4, y luego va a multiplicar a 3. Y luego abajo se va a multiplicar 4, que va a multiplicar a 3, que va a multiplicar a 6. Y como este es un entero, aquí le ponemos un 1. Lo multiplicamos por 1. 3 por 5, 15. 15 por 4, 60. 60 por 3, 180, ¿verdad? Y luego 4 por 3 son 12. 12 por 6, 72. 72. Y ahí prácticamente hacemos la multiplicación. Ese sería nuestro resultado. 180 entre 72. Pero debemos de disminuirlo a su mínima expresión. O sea que le sacamos mitad, ¿verdad? Le sacamos mitad. A 180 quedarían 90. A 72 serían 36. Le volvemos a sacar mitad. La mitad de 90 serían 45. La mitad de 36 serían 18. Ahora le sacamos tercera. O sea, lo dividimos entre 3. 45 entre 3 es igual a 15. Y 18 entre 3 es a 6. Le volvemos a sacar tercera. Y quedaría prácticamente 15 entre 3 es a 5. Y 6 entre 3 es a 2. Ok. Lo podemos hacer paso por paso. La mitad, luego tercera. Lo podemos sacar paso por paso. Pero también podríamos dividirlo entre 36. Y divido 36. 180 entre 36, eso me da 5. Y 72 entre 36, eso me da 2. Eso prácticamente, con eso en automático, ya podemos hacerlo de esa manera. Podemos hacer 5 por 3, 15, 15 por 4, 60, 60 por 3, 180, 4 por 3 son 12, 12 por 6, 72, 72 por 1, 72. O sea, podemos hacerlo así o directamente, como tú quieras hacerlo. Vamos a pasar con otro ejemplo. En este caso ahora estaremos viendo los ejemplos de lo que son la división de fracciones. La división de fracciones y la multiplicación, no importa que sus denominadores no sean iguales. Podemos aplicar la técnica. Te voy a explicar en la división de fracciones 3 metodologías en las cuales tú puedes utilizar. Domina las 3 y en algún momento determinado ya puedes tú utilizar la que tú quieras. Es importante que utilices las 3, que dominen las 3 formas. Tenemos 3 cuartos entre 2 quintos. Ok. La más usual es multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda y lo vamos a poner en la parte de abajo, en la parte de arriba. Entonces lo que se está multiplicando son 3 que multiplica 5. Ok, eso. Ahora,
vamos a multiplicar el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda y lo vamos a poner abajo. O sea, los que se están multiplicando son el 4 y el 2. 3 por 5 son 15 y 4 por 2 son 8. Ok, en este caso tendríamos nosotros 15, ¿verdad? Dividido entre 8, eso me da 1 y sobran 7. Por lo tanto, para factorizar mi fracción quedaría un entero, 7 octavos, ¿verdad? Eso ya lo sabemos hacer. El cociente es mi entero y mi residuo va en el numerador. Ok, seguimos con otro ejemplo. Esta segunda forma es exactamente lo mismo. Se llama ley de los extremos o ley de la tortilla, uno le llama. Vamos a hacer una fracción más grande donde arriba en el numerador voy a poner mi primera fracción y en la parte del denominador voy a poner mi segunda fracción. Y vemos que aquí el 3, ¿verdad? Y el 5 son extremos, son los que están en las orillas. El de mero arriba y el de mero abajo son los extremos. Por lo tanto, estos son los que voy a multiplicar en la parte de arriba. O sea, 5 va a multiplicar a 3 o 3 multiplica a 5. El orden de los factores no altera el producto. Y luego tendremos los internos, que es el 4 y que es el 2. Estos, pero los voy a poner en la parte de abajo. O sea, el 4 va a multiplicar al 2. 5 por 3 son 15 y 4 por 2 son 8. Si se fijan, me dio exactamente lo mismo. Multipliqué los extremos y lo puse arriba. Multipliqué los internos y lo puse abajo. Esto le llaman la ley de extremos o ley de la tortilla. La otra forma, y me dio exactamente lo mismo, si se fijan, me dio exactamente lo mismo, que esto se convierte en esto, que se factoriza, ¿verdad? Ok, la otra forma, esta es la más común, es la más habitual, esta es la ley de extremos, y la otra es convertir mi división en una multiplicación. O sea que yo tengo 3 cuartos, agarro mi primera fracción, la primera es 3 cuartos y la convierto en una multiplicación. Si nos damos cuenta, aquí estamos multiplicando y aquí estamos multiplicando, pues es una multiplicación de fracciones. Y ya vimos cómo se multiplican. Lo único que vamos a hacer es que este 5 está en la parte de abajo, lo mando en la parte de arriba. Y este 2 está en la parte de arriba, lo mando en la parte de abajo. Por lo tanto, si el 5 está abajo, lo mando arriba, acá arriba. El 2 está arriba, lo paso abajo, aquí está abajo. 3 por 5, 15. 4 por 2 son 8. Ya sabemos hacer la multiplicación. Entonces, así es como se dividen 3 formas diferentes de hacer una división de fracciones. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, en este segundo ejemplo de la división de fracciones, pues vamos a aplicar exactamente lo mismo, ¿verdad? La más común es multiplicar el numerador con el denominador y ponerlo en la parte de arriba. O sea, se está multiplicando 2 y 9. Y luego tendremos que multiplicar el denominador de la primera con el numerador de la segunda. O sea, el de abajo con el de arriba. Y lo ponemos en la parte de abajo. 3 por 2. 9 por 2, 18. Y 6 por 3. Y 3 por 2 son 6. Recordando que 18, ya al dividirlo entre 6, eso me da 3. 3 enteros. Por lo tanto, aquí son 3 enteros. 6 por 3, 18. Para 18 ceros. Son 3 enteros. 18 sextos es igual a 3 enteros. Ok, hacemos la siguiente forma, ¿verdad? Que es poner una fracción más grande, ¿verdad? Una fracción más grande y prácticamente utilizamos ley de extremos. Esta es la más común, esta es ley de extremos o ley de la tortilla, uno le llama ley de la tortilla. Y donde vamos a multiplicar el de arriba, los extremos, que son el de mero arriba y el de mero abajo, y lo vamos a poner en la parte de arriba y lo vamos a multiplicar. O sea, 2 por 9 es este y este, lo pongo en la parte de arriba. Y luego los internos, que son el 3 y el 2, y lo voy a poner en la parte de abajo. Los internos son el 3 y el 2, y lo voy a poner en la parte de abajo. 9 por 2, 18, y 3 por 2 son 6. Y prácticamente así está. Esta es la común, esta es la más ley de extremos. Y vamos a ver una, si aquí estamos multiplicando y aquí estamos multiplicando, tomamos la primera fracción que es 2 tercios, o sea, 2 tercios, y la convierto en una multiplicación.
si estoy multiplicando en una división, pues convierto mi división en una multiplicación. ¿Y qué? Lo único que sucede es que al que está en el numerador, al numerador lo paso al denominador y el número que está en el denominador lo paso al numerador. O sea, que en este caso 2 tercios, 2 novenos, el 9 lo mando arriba y el 2 lo mando abajo. Y esta fracción la paso aquí, 9, 2. Entonces, 2 por 9, 18, y 3 por 2 son 6. Si se fijan, me dio exactamente lo mismo, ¿verdad? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Sabemos nosotros que al momento de dividir una fracción, verdaderamente estamos multiplicando una fracción. Al dividir estamos multiplicando, ¿verdad? Y lo que se hace es multiplicar el numerador con el denominador, y de esa multiplicación lo voy a poner en la parte de arriba, o sea, 3 por 6. Y luego, el denominador de la primera fracción va a multiplicar al numerador de la segunda y lo pongo en la parte de abajo. O sea, esa multiplicación es 8 por 4. Y luego 6 por 3, 18. 18. Y 8 por 4, 32. Le puedo sacar mitad, o sea, que le puedo dividir al 18 lo divido entre 2 y al 32 lo divido entre 2. Entonces, 18 entre 2, eso me da 9. 9 y 32 entre 2 me da 16. Y esta es mi fracción, es una fracción común, es una fracción común. Por lo tanto, así se queda. Bien, nuestra otra forma es la ley de extremos, donde agarro la primera fracción, hago una fracción más grande y agarro mi segunda fracción. La primera fracción la pongo en la parte del numerador y la segunda fracción la pongo en el denominador. Y lo que hago es multiplicar los extremos, O sea, el que está menos arriba es el 3 y el que está menos abajo es el 6. Por lo tanto, son los que voy a multiplicar y lo voy a poner en el numerador, ¿verdad? Entonces lo que se está multiplicando es 3 por 6. Y luego voy a agarrar los que están internos, que es el 8 y el 4, y son los que están internos y son los que voy a poner multiplicando en la parte de abajo. Y si se fijan, me dio exactamente lo mismo, ¿verdad? 3 por 6, 18 y 8 por 32. Le sacamos mitad y eso me da 9 sobre 16. Y esta son fracciones equivalentes, ¿verdad? Ok, después nuestra última, como aquí estamos multiplicando y aquí estamos multiplicando, tomamos nuestra primera fracción que es 3 octavos, y la convierto en una multiplicación. Si aquí estamos multiplicando, mi división la convierto en una multiplicación. Lo único que hago es que a mi segunda fracción, el 6 lo paso arriba y el 4 lo paso abajo. O sea, tengo 4 sextos, ¿verdad? El 6 está abajo, lo paso arriba. El 4 está arriba, lo paso abajo. Y lo pongo ahí, 6 sobre 4 en mi multiplicación. 6 por 3, 18. Y 8 por 4, 32. Y prácticamente así está. Ya me salió exactamente lo mismo. 3 formas diferentes de hacer una división. Bien. Es importante que entendamos lo siguiente. En una multiplicación o en una división de fracciones, si yo tengo, por ejemplo, 3 enteros entre 4 quintos, lo que yo debo de hacer ahí es ponerle un 1 en la parte de abajo y aplicar esta o esta, cualquiera de las dos. Ok, si yo tengo, por ejemplo, 3 quintos, ¿verdad?, que va a multiplicar a 8 enteros, lo que debo de hacer es ponerle un 1 en la parte de abajo y hago la multiplicación directa. Cuando en la división o en la multiplicación lo voy a dividir o lo voy a multiplicar por un entero, le pongo un 1 al entero en la parte de abajo como denominador, y así aplico cualquiera de las técnicas. Ok, porque en la suma y en la recta no debe ser así. Bueno, seguimos. Ahora veremos lo que son las sumas de fracciones. En las sumas de fracciones, los denominadores, para poder sumar sus numeradores, los denominadores deben de ser iguales. En este caso tenemos fracciones heterogéneas, o sea que tienen diferente número de denominador. 3 y el 6 no son iguales, por eso se llaman fracciones heterogéneas. Tenemos que hacer las fracciones homogéneas, o sea que tengan igual denominadores para poder sumar sus numeradores. Te voy a explicar 3 técnicas diferentes para que tú puedas sumarlas
domine las tres técnicas y tú utilices la que quieras en algún momento determinado. Bueno, vamos a hacer la más usual, que es la de técnica de la mariposa, donde multiplico, ¿verdad? Es una multiplicación. Voy a multiplicar el 6 y el 2. 6 por 2 serían 12 y lo pongo en la parte de arriba. Y voy a multiplicar el denominador, que es el numerador. 5 por 3 son 15. Y voy a multiplicar sus denominadores. 6 por 3, 18. Ahí está. Entonces, en este caso, tendríamos nosotros que poner 12 sobre 18 más 15 sobre 18. Yo puedo poner 12 más 15 sobre 18. Esto y esto es exactamente lo mismo. Lo puedo expresar así o lo puedo expresar así, como tú quieras, ¿verdad? Lo puedes expresar de las dos maneras. Ok, ya teniendo eso, ahora sí puedo sumar, como sus denominadores son iguales, ¿verdad? Ya puedo sumar sus numeradores. 15 más 12 más 15 serían 27. Y el 18 no lo voy a sumar, pasan exactamente igual. Aquí en este caso, al 27 y al 18 le saco tercera, o sea, lo divido entre 3. 27 entre 3 es igual a 9. Y 18 entre 3, 6. 6. Y luego tendríamos ahí, le vuelvo a sacar tercera, o sea, a 9 lo divido entre 3, esto es igual a 3. Y 6 entre 3, eso es igual a 2. En este caso, estas fracciones son fracciones equivalentes, ¿verdad? Esta y esta son fracciones equivalentes, o sea, que son fracciones iguales, ¿verdad? Tienen el mismo valor, 1.5, 1.5, 1.5. Todas miden 1.5, por eso son fracciones equivalentes. Ahora bien, voy a tomar el 3, ¿verdad? El 3 lo voy a dividir entre 2 porque es una fracción impropia, la convierto en una fracción mixta. Esto me quedaría 1 y que sobraría 1. Por lo tanto, este es un entero, un medio, ¿verdad? Esta fracción es esto. Esto es esto, también son fracciones equivalentes. Ok, este es el método mariposa, es el más usual, es el más común, es el que más utilizan. Ahora vamos a utilizar a lo que yo le llamo denominadores, o sea, que agarro mi primera fracción, que son 2/3, y la voy a convertir en una multiplicación. Aquí multiplicamos, ¿verdad? Multiplicamos este por este por este. También vamos a multiplicar acá. Agarro mi segunda fracción, que en este caso es 5/6, y también lo convierto en una multiplicación, ¿verdad? Ahora bien, fíjense bien. Esta es mi primera fracción, 2/3 es mi primera fracción, que la convertí en una multiplicación. Pero voy a tomar de la otra fracción el denominador, que en este caso es el 6, y lo pongo multiplicando y lo pongo multiplicando. Y luego, 6 por 2 son 12, 6 por 3, 18. Si se fijan, me dio exactamente lo mismo que acá, ¿verdad? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora aquí, agarré la segunda fracción, que son 5/6, pero voy a tomar el denominador de la otra fracción, que es el 3. Aquí pongo un 3 y aquí pongo un 3. Lo multiplico arriba y lo multiplico abajo. 5 por 3 son 15 y 6 por 3 18. Ahora sí sus denominadores son iguales, ¿verdad? Sus denominadores son iguales, o sea, tendríamos 12 más 15 sobre 18. Y ahora sí puedo sumar sus numeradores, que eso me da 27 sobre 18. Y esto es exactamente lo mismo que acá. Y ya lo puedo ir disminuyendo a su mínima expresión. La otra forma de división de suma de fracciones es que cuando yo veo, en este caso el 3 y el 6 son múltiplos. Solamente cuando son múltiplos sí se pueden utilizar. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6? Pues el 2. Pero por ejemplo, el 3 y el 5 no son múltiplos, ¿verdad? Porque no puedo multiplicar un número para que me dé 5. Un número multiplicado por 3 para que me dé 5 no hay, no existen. Cuando sus denominadores no son múltiplos, no los puedo utilizar, ¿verdad? No puedo utilizarlos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué número multiplicado por 3 me da el valor de 6? ¿Qué número multiplicado por 6? O sea, ¿qué número multiplicado por 3
me da el valor de 6. En este caso es el que yo debo de encontrar. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 6? Pues el 2. Por lo tanto, ¿verdad? A mi fracción 2 tercios lo voy a multiplicar por 2 arriba y 2 abajo. 2 por 2 son 4 y 3 por 2 son 6. Ahora sí, fíjense bien. Esta fracción es equivalente con esta otra fracción. Son iguales, pues, ¿verdad? Y si me fijan, el 6, que es el denominador de la otra fracción, ya se convirtió en 6. Esta ya se convirtió en 6. Por lo tanto, ahora sí puedo sumar sus numeradores. O sea, puedo sumarlo con el 5 sextos. Y entonces, 4 más 5 serían 9 sextos. Y si se fijan, esta es exactamente lo mismo que acá. O sea, te estoy enseñando 3 metodologías diferentes para que tú puedas sumar una fracción. Pero sí es importante que entiendas. La de múltiplos, los denominadores deben de ser múltiplos. Si no son múltiplos, yo no puedo utilizar esta técnica. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo vamos a utilizar las 3 metodologías. Método mariposa, método de denominadores y método de múltiplos. ¿Por qué yo no puedo sumar sus numeradores? Porque sus denominadores no son iguales. Para eso utilizo una técnica, la de mariposa, para poner sus denominadores iguales, o utilizo la de denominadores para poner sus denominadores iguales, o la de múltiplos para poner sus denominadores iguales. De eso se trata, para poder sumar sus numeradores. Utilizamos la técnica de la mariposa, que es multiplicar el numerador con el denominador. Esto se va a multiplicar, ¿verdad? 9 por 5, 45. Y luego voy a multiplicar estos dos. 5 por 4, 15 por 4, 60. Y multiplico estos dos, que serían 75. Ya dijimos, ¿verdad?, que yo puedo poner 45 más 60 sobre 75. Yo lo puedo poner así, o 45 entre 75 más 60 entre 75. Es exactamente lo mismo. Al sumarlos, 45 más 60, como sus denominadores ya son iguales, ¿verdad?, ya puedo sumar sus numeradores. Serían 105 entre 75. Pero me doy cuenta que tengo que factorizar a su mínima expresión. Siempre tengo que factorizar a su mínima expresión. Y me doy cuenta que el numerador y el denominador pueden ser divididos entre 5. 105 entre 5, eso me da el valor de 21. 75 entre 5, eso me da el valor de 15. Y luego, este lo puedo dividir entre 3, lo puedo seguir dividiendo entre 3. Por lo tanto, 21 entre 3, eso me da 7. Y 15 entre 3, eso me da 5. Estas son fracciones equivalentes, ¿verdad? Son fracciones equivalentes. Valen o tienen el mismo valor. Pero también me doy cuenta que debo de expresarlo como es una fracción impropia, lo debo de expresar en una fracción mixta. Por lo tanto, tomo el 7, lo divido entre 5, eso me da el 1 y me sobran 2. Entonces, por lo tanto, este es un entero, mi cociente es el entero y mi residuo va en el numerador y el denominador no va a cambiar. Por lo tanto, también esta y esta son fracciones equivalentes. Es una fracción mixta, fracción impropia y fracciones equivalentes, ¿verdad? Ok, esta se llama la técnica de la mariposa, que es la más fácil o es la más común. En este caso vamos a utilizar la de denominadores, que son, que yo utilizo 9 quinceavos y lo convierto en una multiplicación. Aquí estoy multiplicando este por este y este por este, o sea, estamos haciendo una multiplicación prácticamente. Entonces, agarro mi primera fracción, que son 9 quinceavos, pero tomo el denominador de la siguiente fracción y lo multiplico en la parte de arriba, lo pongo en la parte de arriba y en la parte de abajo para que se multiplique. Tomo mi segunda fracción, que son 4 quintos, y lo convierto en una multiplicación, pero ahora tomo el denominador de la otra fracción, que en este caso es 15. 15 y 15. Ahora sí, ya las convertí en multiplicaciones. 9 por 5, 45, ¿verdad? 45, y 15 por 5 serían 75. 4 por 15 serían 60, y 5 por 15 serían 75. Si se fijan, los denominadores son exactamente los mismos. Y esta sumatoria me va a dar prácticamente esta parte de ahí. Y ya puedo hacer toda esa, lo divido entre 5, luego lo divido entre 3, luego lo divido entre 3, y luego lo convierto en mixta. O sea, hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Ok, en este caso, esta es mariposa, este es denominadores. Puedes utilizar las dos formas
domina las dos y luego ya después puedes utilizar la que tú quieras. Nos damos cuenta que el 15 y el 5 son múltiplos. Sí son múltiplos, porque un número multiplicado por 5, ¿qué número multiplicado por 5 me da el valor de 15? Sí se puede, ¿verdad? Porque yo multiplico al 5, lo multiplico por el 3 y me da el valor de 15. O sea, son los dos denominadores que estoy utilizando. Por lo tanto, agarro 4 quintos, ¿verdad? Lo voy a multiplicar por 3 al numerador y al denominador. 4 por 3 son 12 y 5 por 3 son 15. Me doy cuenta, ¿verdad? Que ya esta 4 quintos se convirtió en 12 quinceavos. Son fracciones equivalentes. Por lo tanto, ya me doy cuenta que en este caso este denominador es igual a la otra fracción del mismo denominador. Se convierten en fracciones homogéneas. Por lo tanto, ahora sí puedo sumar sus numeradores, ¿verdad? 9 quinceavos, 9 quinceavos. Y ya tendríamos 12 más 9 serían 21. 21 quinceavos. Y si se fijan, me dio exactamente este de aquí. Y prácticamente sería todo. Ok, mariposa, denominadores y múltiplos. Recuerden que para utilizar esta técnica solamente es cuando los denominadores son múltiplos. Cuando no son múltiplos no se puede utilizar esta técnica. ¿De acuerdo? Seguimos. Nuevamente tenemos este otro ejemplo y aplicamos las tres metodologías. Hacemos método mariposa, que es multiplicar numerador con denominador y denominador con numerador de la otra fracción, y luego multiplicamos estas dos. 3 por 1 serían 3 y 2 por 1 serían 2 y 3 por 2 son 6. Entonces tendríamos 3 sextos más 2 tercios, ¿verdad? 2 sextos, perdón, 2 sextos. 2 sextos. Ok. Este 2 con este 3, 2 sextos. Este 3 con este 6, ahí está. Como sus denominadores ya son iguales, o sea, que un medio se convirtió en 3 sextos, un tercio se convirtió en 2 sextos, ya son fracciones equivalentes. Y como sus denominadores son iguales, puedo sumar sus numeradores. 3 más 2 serían 5 sextos. Y como es una fracción impropia, pues así prácticamente se queda. Ahora, voy a hacer la de denominadores. Un medio voy a multiplicarla y un tercio lo voy a multiplicar. Ok, si agarro un medio, la primera fracción, voy a agarrar el denominador de la otra fracción, que en este caso es el 3. Pues pongo multiplicar arriba y multiplicar abajo. 1 por 3 serían 3 y 3 por 2 son 6. Y luego, como agarro un tercio, que es la fracción, agarro el denominador de la otra fracción, que en este caso es el 2, pongo 2 arriba y 2 abajo. 1 por 2, 2, y 3 por 2 son 6. Si se fijan, me dio exactamente las mismas fracciones de acá de arriba, ¿verdad? Entonces tendríamos 3 más 2, yo lo puedo poner así o lo puedo poner así, es exactamente lo mismo. 3 más 2 serían 5 entre 6. Ok, voy a utilizar la de múltiplos, abusados, ¿verdad? Vamos a utilizar la de múltiplos. El 2 y el 3 son los denominadores. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 3? Pues no hay un número que multiplicado por 2 me da 3, no hay. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 2? Pues tampoco lo hay, ¿verdad? Por lo tanto, la técnica de múltiplos, ¿verdad? Múltiplos no lo puedo utilizar. Pero la de mariposa y la de denominadores sí la puedo utilizar. Pero en este caso la de múltiplos no, porque sus denominadores no son múltiplos. Bien, espero que haya quedado claro. Seguimos. En este ejemplo de suma de fracciones es importante reconocer, entender que cuando tenemos un entero con una fracción, en la suma, perdón, en la multiplicación y en la división le poníamos un 1 y aplicábamos la técnica. En la suma y en la resta no se debe de hacer así. Lo que se debe de hacer es lo siguiente. Tomamos al entero, que en este caso es 5, en el primer ejemplo, el entero es 5, y lo voy a multiplicar por el
denominador de la fracción, que en este caso es un 2. 5 por 2 son 10. Ok, por lo tanto, voy a poner como denominador este resultado de esta multiplicación y voy a poner el numerador, el denominador de mi fracción. Y ahora voy a poner mi fracción, que es un medio. Entonces, ahora sí, este 5 se convirtió en 10 medios. Es exactamente, 10 sobre 5 es 5. ¿Verdad? Entonces, esta fracción, este entero se convirtió en esto. Entonces, ahora sí puedo sumar sus numeradores porque sus denominadores son homogéneas o son iguales. Entonces, quedaría 11 medios. Ahí está. Ahora, fíjense bien, hago exactamente lo mismo. Puede estar el entero al principio o al final, como sea, es exactamente lo mismo. Tomo mi entero, este es mi entero, es 7, es mi entero, lo voy a multiplicar por el denominador de mi fracción, que en este caso es 3, entonces ya aquí le pongo el 3, 7 por 3, 21. Este resultado lo voy a poner como mi fracción, y este 3, el denominador de mi fracción, se lo voy a poner. 21 entre 3 es igual a 7. Entonces ahora sí le puedo sumar el 2 tercios, el 2 tercios. Pues 21 más 3 serían 21, 22, 23, serían 23 tercios, ¿verdad? Y esta sería mi fracción. Otro ejemplo, agarro el 3, mi entero, que en este caso es el 3 es mi entero, lo voy a multiplicar, ¿verdad?, por el denominador de mi fracción, que en este caso es 5, ¿verdad? 5 por 3 son 15, ¿verdad? Entonces voy a poner 15 como numerador y voy a tomar el mismo denominador de mi fracción. Y ahora sí le puedo sumar 3 quintos. Entonces sería 18 quintos, ¿verdad? Así es como se realiza una suma de fracciones con enteros, ¿verdad? Ok, espero que haya quedado claro para seguir avanzando. Ahora estaremos viendo lo que son la resta de fracciones. En la resta de fracciones, para poder restar fracciones, tengo que poner los denominadores iguales. Es importante que entiendan eso. Y puedo utilizar las mismas técnicas que es en la sumatoria. Puedo aplicar mariposa, puedo aplicar denominadores y puedo aplicar múltiplos si los denominadores son múltiplos. Si no, esa no la puedo utilizar, recordemos eso, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, vamos a utilizar las técnicas. Para poder poner sus denominadores iguales, como en la sumatoria, pues hago la técnica de la mariposa, multiplico estos dos, ¿verdad? Multiplico estos dos, y luego multiplico estos dos, y luego multiplico estos dos. O sea, lo que estoy multiplicando es 3 por 2 son 6, aquí pongo el 6. 4 por 1, 4. Y 4 por 2 son 8. Eso estamos multiplicando. 3 por 2 son 6, 4 por 1, 4, y 4 por 2 son 8. Eso es lo que yo estoy multiplicando. Yo puedo poner 6 menos 4 sobre 8. O puedo poner 6 octavos menos 4 octavos. Esto y esto es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo poner así, sin ningún problema. Y luego digo, 6 le quito 4, me quedan 2 octavos. Y a 2 octavos le saco la mitad. 2 entre 2 es a 1 y 8 entre 2 es a 4. Y esta sería mi fracción. Así prácticamente utilizamos el método mariposa. Vamos a utilizar el método de denominadores, donde agarro mi primera fracción y la voy a convertir en una multiplicación. 3 cuartos lo agarro, pero agarro la otra fracción, el denominador de la otra fracción, que es el 2. 2 de arriba y 2 abajo. Y multiplico. 3 por 2 son 6 y 4 por 2 son 8. Ahí está. Ahora agarro mi segunda fracción, que es un medio, y la convierto en una multiplicación, pero tomo el denominador de la otra fracción, que en este caso es el 4. Entonces sería 1 por 4 son 4 y 2 por 4 son 8. Si se fijan, nos dio exactamente lo mismo que acá. Exactamente lo mismo. La única diferencia de la sumatoria, que ahora digo 3 cuartos es el positivo, pues 6 octavos, que
esta y esta son fracciones equivalentes, ¿verdad? Esta se convirtió en esta, ¿verdad? Ok, entonces este es mi positivo. Un medio es mi negativo, que se convirtió en esta, en 4 octavos. Por lo tanto, aquí voy a poner esta en la negativa, 4 sobre 8. Y a 6 le quito 4, me quedan 2 octavos. Y ahí está prácticamente mi resultado. Ahora, voy a utilizar múltiplos, ¿verdad? Voy a utilizar múltiplos. El 4 y el 2 son múltiplos, sí son múltiplos, porque el 2, ¿por qué lo puedo multiplicar para que me dé 4? El 2, ¿por qué lo puedo multiplicar para que me dé 4? Pues lo multiplico por el 2, ¿verdad? Lo multiplico por el 2 y me da 4. Por lo tanto, un medio, ¿verdad? Un medio, ¿verdad? Lo multiplico por 2 y lo multiplico por 2 abajo. Entonces, 1 por 2 son 2 y 2 por 2 son 4. Entonces, esta parte de aquí es mi fracción. Un medio se convirtió en 2 cuartos. Pero también, ¿verdad? 3 cuartos será 3 cuartos menos 2 cuartos. 2 cuartos. A 3 le quito 2, me queda 1 cuarto. Y si se fijan, me dio exactamente lo mismo que acá. Y así prácticamente es la resta de fracciones, utilizando las metodologías de la suma. Bien, tenemos este otro ejemplo en el cual aplicamos la misma técnica mariposa, ¿verdad? Estos dos, ¿verdad? 6 por 2 son 12, y luego 3 por 2 son 6. Y luego multiplico estos dos, 6 por 3, 18. Ya los tengo ahí. Fíjense bien, 2 sextos, le puedo sacar mitad, me quedaría 1/3. Estos dos son fracciones equivalentes. Yo puedo disminuirla, desde aquí puedo disminuirla a 1/3 también, y puedo aplicar una técnica y no pasa absolutamente nada. Lo puedo hacer también de esa manera sin ningún problema, pero bueno, para no hacerlo tanto vamos a hacerlo así. Entonces tendríamos 12 menos 6 sobre 18, ¿verdad? 12 menos 6 entre 18. A 12 le quito 6, me quedan 6 sobre 18. Y luego, le saco mitad, lo divido entre 2 arriba y lo divido entre 2 abajo, me queda 3 sobre 9. Y le saco tercera, o sea, le divido entre 3 arriba y entre 3 abajo, eso me queda 1/3. También puedo hacer desde un inicio, en vez de estar dividiendo la mitad, luego la tercera, a lo divido entre 6 arriba y lo divido entre 6 abajo, 6 entre 6 a 1, 18 entre 6 a 3. O sea, también lo puedo hacer de esa manera. Ok, ahora vamos a aplicar la técnica de denominadores, donde tengo 2/3, lo voy a convertir en una multiplicación, pero también, ¿verdad? Agarré mi fracción, agarro el denominador de la otra fracción, que en este caso es el 6. 6 arriba y 6 abajo. 2 por 6 son 12 y 6 por 3, 18. Ok, y luego tomo mi segunda fracción, que es 2 sextos, lo convierto en una multiplicación y agarro el denominador de la otra fracción, que en este caso es el 3. 3 aquí arriba, 3 aquí abajo. 3 por 2 son 6 y 6 por 3, 18. Pero me doy cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es mi positivo? Este es mi positivo. 2/3 es el positivo, por lo tanto, 12 sobre 18 menos 2 sextos es mi negativo. Por lo tanto, a ese es el que voy a poner el negativo, 6 sobre 18. A 12 le quito 6, me quedan 6 sobre 18, y eso prácticamente me da también esto al factorizarla, ¿verdad? Ok, ahora voy a tomar el de múltiplos. Me doy cuenta que el 3 y el 6 son múltiplos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué número multiplicado por 3 me da el valor de 6? Ok, si yo lo multiplico por 2, 3 por 2 son 6. Por lo tanto, a 2/3 lo voy a multiplicar por 2 arriba y 2 abajo. 2 por 2 son 4 y 3 por 2 son 6. Ahora sí, 2/3 se convirtió en 4 sextos. Y me doy cuenta que ahora sí está como igual de denominador. Ahora sí puedo sumar sus numeradores o restarlos, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos menos 2 sextos. A 4 le quito 2, me quedan 2 sextos. Y si se fijan, dice, no puede ser, no me da ni este. Pero si le saco mitad al 2 y le saco mitad al 6, me queda 1/3.
que es exactamente lo mismo que acá. O sea, fíjense bien, más o menos las tres técnicas cómo se utilizan. Seguimos. En este ejemplo tenemos 3/4 menos 1/3. Aplicamos las técnicas mariposa, denominadores y múltiplos, ¿verdad? Ok, aplicamos exactamente lo mismo, ¿verdad? Aplicamos mariposa, multiplicamos estos dos los multiplicamos y lo ponemos en la parte de arriba, multiplicamos estos dos y lo ponemos en la parte de arriba, multiplicamos estos dos. 3 por 3 son 9, 4 por 1 son 4 y 4 por 3 son 12. Ahí está. Ya podríamos nosotros entonces decir 9 menos, ¿verdad? Menos 4 sobre 12. A 9 le quito 4, me quedan 5, ¿verdad? Me quedan 5 doceavos. Y a esta fracción ya no le puedo hacer absolutamente nada, no la puedo simplificar, prácticamente así la voy a dejar, ¿verdad? Porque es una fracción común, ¿verdad? Ok, ahora tendríamos que hacer la de denominadores. Agarro mi primera fracción y la voy a convertir en una multiplicación. Agarro mi segunda fracción, que es 1/3, y la voy a convertir en una multiplicación. Ok, ahora, si agarro 3/4, mi otra fracción es 1/3, entonces voy a tomar el 3, el denominador de la segunda fracción, que en este caso es 3 arriba y 3 abajo. Agarré mi fracción 1/3, pues agarro el denominador de la otra fracción, que en este caso es el 4. Pues agarro aquí, pongo 4 y aquí pongo 4. Ok, 3 por 3 son 9 y 4 por 3 son 12. 1 por 4 es 4 y 3 por 4 son 12. Si se fijan, se convirtieron en prácticamente lo mismo que acá, ¿verdad? Entonces, esta sería mi positivo y se convirtió en 9 sobre 12. 3/4 es 9 sobre 12. Por lo tanto, 9 sobre 12 es mi positivo. Y mi negativo es 1/3. O sea, 1/3 se convirtió en este, pero ese es el negativo. Por lo tanto, lo voy a poner negativo. A 9 le quito 4, me quedan 5 sobre 2. Y así prácticamente ya está el de denominadores. Ahora vamos a ver el de múltiplos. Los denominadores son los múltiplos 4 y 3, ¿verdad? Yo no puedo tener que un 4, ¿por qué lo puedo multiplicar para que me dé 3? No existe. El 3 lo puedo multiplicar por el 4, ¿por qué número para que me dé 4? No existe, por lo tanto el de múltiplos no se puede utilizar, pero el de denominadores siempre se puede utilizar y el de mariposa. Así es de que, así estamos. Terminamos este curso sobre fracciones. Todo lo que podías entender sobre fracciones, aquí lo viste en este video. Boxeando las matemáticas te ayudó para que tú puedas entender todo lo que debes de saber sobre fracciones. Lo más importante, lo más interesante. Yo te agradezco de corazón la confianza que tengas en mí. Boxeando las matemáticas te agradece en este caso. Recuerde que estamos boxeando las matemáticas en un mundo de números y las matemáticas nos van a hacer más inteligentes, nos hacen ser personas más reflexivos, más críticos, personas más felices. Así de que las matemáticas te hacen felices, aunque es difícil a veces y complicado. Yo te agradezco de corazón que hayas visto el video hasta el final, te lo agradezco de corazón. Gracias, dale un like, suscríbete al canal, dale un like, ponle un comentario. La verdad, eso me va a ayudar a mí a motivarme a seguir avanzando y trabajando con estos cursos. Te agradezco, boxeando las matemáticas y ánimo México, boxeando las matemáticas. Hasta pronto, saludos.